Muy bien, seguimos aprendiendo de la palabra de Dios, seguimos avanzando, seguimos creciendo y vamos a seguir con esta preciosa serie que estamos desarrollando del libro de Santiago. Libro de Santiago. Y vamos a ir allí al libro de Santiago. Es tan amable, acompáñeme al capítulo 1, libro de Santiago, capítulo 1. Y vamos a seguir allí en esta porción en la que estamos del versículo 19 al versículo 27. Versículo 19 al versículo 27. Dice la palabra: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Hemos estado desarrollando desde la semana pasada las enseñanzas con respecto a esta porción específica de Santiago sobre los preparativos necesarios para soportar las pruebas y las tentaciones. Muy bien. Estuvimos hablando de tres preparativos fundamentales. Si usted revisa sus apuntes, va a encontrar que el primero que mencionamos fue oír, ser prontos para oír. El segundo lo resumimos en una palabra: fidelidad. Es ser hacedores de la palabra. El tercero lo resumimos en una palabra que es tentación, es decir, el preparativo número 3, refrenar y controlar la lengua. Hoy vamos a hablar del preparativo número 4. Preparativo número 4. Y ese preparativo número 4 lo encontramos aquí en el versículo 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muy bien. Visitar a las viudas y a los huérfanos hace referencia a que la iglesia tiene la obligación, tiene el llamado de ayudar al necesitado. Claro que sí, se debe hacer. Lamentablemente esto se lleva a un extremo. Muchas personas piensan y creen que la iglesia debe caer en un asistencialismo. Y una de las cosas que más daño le puede hacer a un país, a una sociedad, es el asistencialismo. Lo vemos en nuestro país, en Colombia, donde el gobierno a las personas de estratos bajos, socioeconómicos, eh, les da un subsidio por cada niño menor de edad que tienen. El problema es que la gente se va al extremo, no de pensar en progresar, sino más bien en llenarse de hijos para recibir más subsidios. Entonces,
Encontramos mujeres con 7, 8, 9, hasta 10, 12 hijos, y de cada hijo reciben un subsidio, y pues así viven, ellos dicen, bien. Eh, y digamos que es necesaria la ayuda social, es fundamental, pero esto debe hacerse con sabiduría de Dios. Y por supuesto que esa religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios, es la que encierra la ayuda al necesitado, es la que encierra la ayuda a las personas en medio de problemas duros y difíciles, pero esa ayuda debe estar enfocada literalmente a que la persona pueda superar ese estado o esa condición de necesidad, no a que se quede allí y se perpetúe esa condición de necesidad y la persona se acostumbre a que se le dé siempre el pescado, pero no que se le enseñe a pescar. Y ese otro segundo componente que es fundamental y es el que queremos hacer énfasis hoy, es el de guardarse sin mancha del mundo, como lo dice aquí la palabra. Dice que nos debemos guardar sin mancha del mundo. ¿Qué significa esto? Hay dos cosas necesarias. La primera, ayudar específicamente, lo dice la Biblia, a los huérfanos y a las viudas en su aflicción. Es decir, acompañarles, ayudarles, asistirles en esa situación, en ese tiempo, en ese estado de aflicción. Pero también es importante guardarse sin mancha del mundo, es decir, se habla aquí de no corromper las creencias, de no contaminar la sana doctrina con religiones falsas o prácticas falsas. La iglesia siempre ha sufrido de este flagelo, desde siempre ha sufrido con este flagelo. Cuando nosotros entramos a estudiar y analizar el significado profundo de este pasaje, la palabra nos está hablando de, del cuidado que los creyentes debemos tener en no permitir que la sana doctrina que fue sembrada en su corazón sea contaminada con cosas heréticas, con cosas que parecen bíblicas, pero que no lo son realmente. Dice la palabra, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando habla de limpio corazón, habla de creyentes que tienen una sana doctrina, se mantuvieron en la sana doctrina, en el Evangelio del Señor Jesucristo. Dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Eso está en Romanos 12:2. Dice la palabra, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Muy bien. Si en algo es la palabra muy enfática, es en la doctrina sana. Y lamentablemente hoy en muchos lugares no se está conservando este mandamiento. Dice aquí la palabra en el versículo 27, y guardarse sin mancha del mundo. Guardarse sin mancha del mundo hace referencia a mantenerse en una sana doctrina. Yo quiero que usted me acompañe al libro de Colosenses, por favor.
Libro de Colosenses. Vamos a leer en el capítulo 2 de Colosenses. Vamos a leer el versículo 3. En él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es triste, es crudo afirmarlo, pero lamentablemente a nivel doctrinal hoy se escuchan muchas cosas y se dicen muchas cosas. El ser humano está en el afán y en el deseo de obtener respuestas, y eso es entendible. Nosotros, como seres humanos, anhelamos respuestas, nosotros anhelamos entender cosas. Es normal y es natural que el ser humano desee cosas y desee tener respuestas a muchas de las cosas que vive. Sin embargo, el problema no es desear respuestas, el problema es dónde las estamos buscando, de qué manera estamos buscando esas respuestas y el afán que tenemos a esas respuestas. En ese afán de tener respuestas, que es natural en el ser humano el querer tener respuestas, muchos están cayendo atrapados en cosas que no son doctrinalmente sanas, que no son doctrinas bíblicas y que no se encuentran en las escrituras. Y para ello, como ejemplo, podemos mencionar todas aquellas enseñanzas que, basadas supuestamente en la Biblia, se están encontrando en muchos lugares y que literalmente no se ajustan a las escrituras. Muchas de estas enseñanzas están agrediendo la doctrina fundamental de la palabra. Parecen bíblicas, parecen buenas, parecen plausibles, aceptables, parece que sí son correctas, pero cuando usted mira a la luz de la palabra, realmente encuentra que no se ajustan a lo que Dios establece en la palabra. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, si fuere posible, aún a los escogidos engañarán, aún a los escogidos. Dice la palabra que en los últimos tiempos la gente no va a querer sufrir la sana doctrina. Lamentablemente, la agresión a estas enseñanzas básicas de las escrituras, sumado al desconocimiento profundo de la palabra, pues está dándole fuerza a todas estas cosas heréticas que se están levantando. Pero esto es algo que no nos debe sorprender porque está anunciado en la palabra desde tiempo antiguo. Y desde tiempo antiguo, desde el primer siglo, el gnosticismo es una de esas corrientes que se ha metido dentro de la iglesia de una manera espantosa. La palabra gnosis significa, en su término griego más sencillo, conocimiento. Y los gnósticos en esa época afirmaban que la salvación del hombre se obtenía únicamente a través del conocimiento, por medio del conocimiento. Y hoy día esto se ha extendido y ha crecido mucho, y el gnosticismo es un conjunto de muchas creencias variadas. Y esto se da desde el primer siglo. Cuando usted estudia el libro de Colosenses es fundamental para entender mucho lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 27, cuando dice que nos debemos guardar sin mancha del mundo. Y nos ayuda a entender una doctrina fundamental, y es que Cristo es suficiente. Solo Cristo. Solo Cristo. De una manera muy magistral, Martín Lutero, cuando se dio el tema de la Reforma en 1517, una de las 5 solas fue esta: solo Cristo.
Y si usted quiere entender esto de solo Cristo, basta con que usted estudie en profundidad este libro de Colosenses. Ahí mismo, en Colosenses, en el capítulo 2, todo viene hablando de Cristo, viene hablando de la vida plena en Cristo Jesús. En el versículo 10 dice, y ustedes están completos en Él, quien es la cabeza de todo principado y toda autoridad. Yo voy a buscar aquí en esta versión que estuvimos estudiando la semana pasada, cómo dice aquí en el libro de Colosenses esta palabra para que nos ilustremos un poco más en lo que la palabra nos quiere decir. Y mientras yo busco esto acá, les digo lo siguiente. En Colosas, la iglesia en Colosas no fue fundada por el apóstol Pablo. Esta iglesia fue fundada por Epafras. Y Epafras empieza, era quien observaba lo que estaba sucediendo allí en la iglesia, y él tiene la oportunidad de hablar con el apóstol Pablo y decirle, mire, Pablo, está sucediendo algo muy grave, muy delicado, yo estoy muy preocupado. Y el apóstol dirige su carta a los colosenses hablándoles de la suficiencia de Cristo. ¿Y por qué él habla de esto? Precisamente porque lo que estaba pasando en la iglesia de Colosas era que se estaban mezclando una cantidad de enseñanzas que estaban llevando a la gente a empezarse a desviar. Entonces, esta carta de Colosenses es una advertencia a la iglesia para que la suficiencia de Cristo no fuese contaminada. Lamentablemente, una de las cosas más contaminadas hoy en muchos lugares es la suficiencia de Cristo. Eh, y por eso hoy estamos encontrando tantas cosas tan aberrantes que están confundiendo, y con razón, están confundiendo a la gente muchísimo y las están llevando sutilmente, con huecas sutilezas, con fábulas, como lo advierte la palabra, las están desviando de la sana doctrina. Entonces la gente hoy ya no solo pone los ojos en Cristo, sino que además pone sus ojos en el apóstol de moda. Hoy hay apostolitis. Ya muchos no quieren ser llamados pastores, hoy quieren ser apóstoles. Ya hoy encuentra usted gente creyendo en Cristo, pero además poniendo sus ojos literalmente en los actos proféticos, en los milagros, en la imposición de manos, en los pactos y en cualquier cantidad de cosas que hoy estamos encontrando. Y nos advierte el Señor en el libro de Santiago que debemos guardarnos sin mancha del mundo. Esto habla que debemos guardar nuestra doctrina, el Evangelio, sin contaminarlo de cosas heréticas. Aquí en el versículo 10 dice, oramos asimismo que sus vidas agraden y honren al Señor. Mire lo que dice. Que siempre hagan el bien a los demás, que cada día conozcan mejor a Dios. Entonces, esta carta de Colosenses debemos estudiarla en profundidad y ella nos ayuda a entender que literalmente Cristo es suficiente. Cuando a usted le vengan con enseñanzas raras, con doctrinas raras, que vengan a decirles que Cristo sí, Cristo es suficiente, creemos en la cruz, pero de todas maneras haga pactos, pero de todas maneras haga actos proféticos, pero de todas maneras usted tiene que sellar esta palabra, si usted la cree, la tiene que sellar, dando una ofrenda, una siembra, lo que Dios ponga en su corazón, demuéstrele a Dios que lo ama con una ofrenda. Eso no es bíblico. Eso es una manipulación de la fe de la gente, porque la gente cree, la gente deposita una fe. El problema es que muchas veces la fe se deposita en, en personas.
Nuestra fe tiene que estar depositada en la Biblia, sola escritura. La palabra debe ser nuestro máximo rector, quien rige nuestra vida y quien nos direcciona, no la palabra de un hombre, no la palabra de un pastor, no la palabra del apóstol de moda. Hoy no hay apóstoles, pero se han inventado que sí, etcétera. No la palabra profética que le den supuestamente. Lo que debe regir su vida es la Biblia. En el Evangelio encontramos mucha gente lastimada, mis amados, porque han caído presa de su propia ignorancia y de la manipulación de otras personas. La invitación siempre es a que estudiemos la palabra, a que investiguemos en la palabra, a que escudriñemos la palabra. En Embajadores estamos abiertos a todos los debates que se hagan con el debido respeto, que se hagan con la debida cordura, con la debida mansedumbre, como lo habla y lo manda la palabra de Dios. Lamentablemente mucha gente se apasiona y creen que contender ardientemente por la fe es ofender, es maltratar, es ultrajar. Y, y de verdad que esos argumentos y esas opiniones expresadas de esa manera las ignoramos totalmente. Pero cuando se hacen, eh, eh, se expresan puntos de vista de manera respetuosa. Cuando dice alguien, oye, mira, no entiendo esto, no logro estar de acuerdo con esto, por supuesto que dedicamos tiempo y procuramos debatir, pero de una manera respetuosa y por supuesto basados en la palabra. Lo que yo piense no es importante, lo que yo diga no es importante. Yo no tengo la verdad, nadie tiene la verdad está en las escrituras y nosotros lo que hacemos es exponer esa verdad basados en principios de interpretación hermenéutica, de exégesis, etcétera, y por supuesto que estamos abiertos al debate. Y regresando al libro de Santiago en el capítulo 3, perdón, en el capítulo 1, dice la palabra ahí en el versículo 27, esta versión dice, según Dios el Padre, ser cristiano puro y sin mancha es ocuparse de los huérfanos y de las viudas y mantenerse fiel al Señor sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. Escuche, mantenerse fiel al Señor sin mancharse el alma en los contactos con el mundo. ¿Esto de qué está hablando? Pues está hablando de mantenerse en una sana doctrina. ¿Usted cómo le es fiel al Señor? ¿Siendo fiel a su pastor? No. No, una cosa es que usted apoye la iglesia, claro, apoye su iglesia donde Dios lo puso, en fin, pero no es eso. Usted se mantiene fiel al Señor, manteniéndose fiel a las escrituras. Nuestros ojos deben estar puestos en el autor y consumador de la fe, en el autor y consumador de la fe. Y deben estar puestos en él no solo para afrontar problemas personales, deben estar puestos en él para que no nos desviemos doctrinalmente. Deben estar puestos en él para que no caigamos en apostasía. Y este es un cuidado que debemos tener. Lamentablemente hoy encuentra uno a muchísimos predicadores que le enseñan a la gente cosas, aberraciones teológicas, barbaridades bíblicas. Y esto preocupa y asusta. Y una de esas cosas que hemos encontrado, y esto se volvió muy común, no lea tanto la Biblia, hermano. Créale al Señor por lo que le está diciendo a través de su pastor. Eso es herético. Si hay algo que usted debe leer profundamente en las escrituras, si hay algo que usted debe estudiar profundamente, amar y deleitarse profundamente, es en la palabra de Dios. Leer la Biblia, comer Biblia. Eso es lo que debemos hacer, eso es lo que Dios manda, eso es a lo que Dios nos llama, precisamente para que usted no se pierda. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Mucha gente hoy
tiene tiempo para muchas cosas, pero no para la palabra de Dios. Y una de esas doctrinas básicas, como ya lo mencioné hace un rato, que está siendo agredida hoy de una manera impresionante, es la suficiencia de Cristo. Fíjese usted en el libro de Colosenses, vaya ahí al capítulo 1, por favor. Colosenses, capítulo 1, vamos a leer dos versiones. Colosenses capítulo 1, versículo 13 al 20. Mire lo que dice la palabra. Él, está hablando de Cristo, nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿En quien tenemos redención? En Cristo Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o autoridades. Todo fue creado por medio de él y para él. Él antecede a todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. Y además, él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo él sea preeminente, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Está hablando de Cristo y está hablando de que Cristo es absolutamente todo en nosotros. Ahora leamos Colosenses, la misma porción, en esta otra versión para que usted se dé cuenta cómo aclara muchísimo más lo que nos está. Verso 13. Porque Él nos rescató de las tinieblas satánicas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad con su sangre preciosa y perdonó nuestros pecados. Cristo es la misma imagen del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Es más, Cristo mismo es el creador de cuanto existe en los cielos y en la tierra, de lo visible y lo invisible, el mundo espiritual, con sus correspondientes reyes y reinos, gobernantes y autoridades. Fue creado por él y para él. Cristo existió antes que las cosas que existen cobraran existencia, y es por su poder que subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para ser en todo siempre el primero, porque Dios quiso que en el Hijo habitara la plenitud divina. A través del Hijo, Dios abrió el camino por el que todas las cosas, ya estén en los cielos o en la tierra, puedan allegarse a Él. La sangre de Cristo derramada en la cruz puso la paz de Dios al alcance de todos. Como podemos ver en estas porciones que acabamos de leer, el Señor nos está hablando de que Cristo en su vida y en la mía es suficiente. Pero hoy esta suficiencia, la suficiencia de Cristo, es una doctrina completamente agredida y por eso se le están añadiendo muchas otras cosas. La gente hoy anda corriendo a través, detrás de la imposición de manos. La gente hoy anda corriendo a través o detrás, perdón, de los milagros. Andan corriendo detrás de la unción
y muchas veces no se dan cuenta que están cayendo en una idolatría de la unción, en una idolatría de los milagros. Cristo es suficiente. Cuando dice allí en el versículo 13 y 14 que fuimos librados, hace referencia o traduce del griego, de la raíz griega, rescatar. Y ese rescatar significa en la traducción al español atraer a sí mismo, atraer a sí mismo. Entonces encontramos en muchas enseñanzas que se hace o mucho énfasis en los demonios, o se hace mucho énfasis en los milagros, o se hace mucho énfasis en la unción, o se hace mucho énfasis en el Espíritu Santo y en la unción del Espíritu Santo y en el poder del Espíritu Santo, pero no se hace énfasis en lo que debemos hacer énfasis, en Cristo. Cuando un creyente hace mucho énfasis en la unción, en los milagros, en las señales, en el poder, en los dones del Espíritu Santo, pues está irónicamente contristando al Espíritu Santo, porque lo que el Señor quiere es que nosotros nos concentremos en Él, en entender que Cristo es suficiente. No necesitamos nuevas revelaciones, que no las hay. La revelación de la palabra ya fue cerrada. La revelación de la palabra ya no sigue abierta. Lo que el Señor tenía que entregarnos a través de su palabra ya fue entregado. Eh, por eso dice la palabra que tenemos la palabra profética más segura y que ninguna profecía es de interpretación privada. Pero hoy mucho creyente se está dejando llevar por muchas cosas, supuestas revelaciones personales que muchos se paran a decir, esto me lo mostró el Señor, esto me dijo el Señor, etcétera, y se terminan desviando. Y para nadie es un secreto todas las cosas terribles que han pasado producidas por sectas y una cantidad de cosas. En el versículo 14 dice la palabra, eh, dice del capítulo 1 de Colosenses, dice, en quien tenemos redención. Esa palabra redención viene de una raíz griega que es apolutrosis, que traduce libertar con el pago de un rescate. Libertar con el pago de un rescate. Entonces, en Cristo tenemos todo lo que necesitamos para absolutamente todo. Nosotros debemos entender una cosa, predicar la palabra de Dios literalmente no es políticamente correcto. Es decir, predicar la palabra hoy, la doctrina sana, la sana doctrina, pues va a llevar a mucha gente a entender o a asumir ese mensaje como algo agresivo, como algo muy fuerte, como algo, qué sé yo, discriminativo. Bueno, en fin, muchas eh, calificativos dan. Entonces, nosotros tenemos todo creyente, todo verdadero creyente, debemos tener el cuidado, y eso es una responsabilidad personal, cada uno, así como usted debe tener cuidado y ser responsable de cómo come para cuidar su salud, asimismo usted debe tener cuidado de qué come espiritualmente, doctrinalmente. Yo lamentablemente me encuentro con mucha gente y fíjese cómo era este desplazamiento de la suficiencia de Cristo. Hay gente que está muy afanada en leer 1000 libros. Pastor, recomiéndeme un libro para leer. Pastor, recomiéndeme. ¿Qué puedo leer? Pues la Biblia. ¿Qué más quiere leer? Ahora, les está hablando una persona que es académica. Quienes me conocen saben que yo soy estudioso, que en la medida que Dios me lo ha permitido, yo he estudiado, me he preparado en lo secular también, en mi carrera, etcétera, que tengo varias carreras, en fin, pero y me encanta leer, me gusta leer, soy un apasionado por la lectura,
pero lo que debemos leer es la palabra. O sea, si usted quiere leer y le gusta leer, lea. Eso es bueno, es cultura, son muchas cosas buenas. Yo no me opongo a eso y jamás lo haré. De hecho, promuevo la lectura. En Latinoamérica tenemos índices lamentablemente muy bajos de, de lectura. Entonces, ¿qué sucede? Que literalmente, mucha gente se acerca y dice, pastor, recomiéndeme un libro para leer. Bueno, un libro para leer, la Biblia. No, pastor, en serio, pues es en serio. Estudiemos la palabra. Y hace poco me pasó, alguien me decía, quiero leer un buen libro. Pues buenos libros hay muchos, pero insuperables como la Biblia, ninguno, solo la Biblia. Y si usted quiere leer un buen libro, coja un texto de la Biblia, coja un libro, coja el Evangelio de Juan, cualquiera, y estúdielo en profundidad, escudriñelo, llénese, imprégnese de la palabra. Pero hoy tenemos un afán de leer una cantidad de cosas que realmente no son buenas. Entonces, predicar la palabra implica persecución. Predicar la palabra sana, la sana doctrina, implica ser perseguido, ser atacado, ser señalado. Eh, Nuestros devocionales se comparten en grupos donde se permite, somos muy respetuosos, donde no se permite, pues no lo hacemos, pero en muchos grupos se comparten los devocionales y nos atacan y nos señalan y bueno, muchas cosas. Digamos que predicar la palabra es exponerse a esas cosas, es exponerse a la persecución, es exponerse a no agradarle a la gente y lamentablemente hoy eh, hay un afán más por agradarle a la gente eh, y para eso se cae en el error de torcer la enseñanza, de torcer las escrituras, porque el afán es agradar a la gente y mantener a la gente entretenida. Pero vamos a tener que dar cuentas tarde o temprano, tarde o temprano. Y esa es la conciencia que tenemos en Embajadores de Esperanza. Por eso siempre lo hemos dicho, nosotros no buscamos predicar para entretener a la gente, para que la gente se sienta cómoda, para que la gente se sienta bien. Tampoco predicamos para ofender, simplemente predicamos la palabra. Y ya cada quien, de acuerdo a lo que tenga en su corazón, decide si se ofende, si se incomoda, si no vuelve, si no acepta, etcétera. Lo importante es que prediquemos la palabra y en eso hacemos un énfasis. Y también hacemos énfasis en que la gente se acerque a la palabra, estudie la palabra, investigue en la palabra, que tengan una actitud bereana, como lo dice Hechos 17:11, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Y ese es el énfasis en el que nosotros debemos hacerle a la gente hoy día y enseñarle a la gente a ir a las escrituras, a no comer entero, enseñarle a la gente que es necesario buscar la sana doctrina. Yo le decía esta tarde a un joven eh, con el que tuve la oportunidad de hablar, él tiene 23 años y él me decía, pastor, pues es que porque yo le dije, ¿usted qué está buscando? Usted quiere seguir a Cristo, pero ¿qué está buscando? Porque yo lo veo que usted busca mucho iglesias donde hay conciertos para jóvenes, allá usted está metido. Y bueno, si usted quiere hacerlo, hágalo, eso es un asunto suyo. Yo eso se lo respeto, pero veo que me habla de que ha asistido a muchas cosas, pero son cosas, ninguna de las cosas que me ha hablado es, pastor, me enseñaron la Biblia, pastor, me metí en un instituto, pastor, estoy tomando un seminario, pastor, estoy participando de una escuela bíblica. No. Entonces él me decía, sí, pero entiéndame que es que yo soy joven y es por la edad, que yo busco mucho esas cosas. Yo lo entiendo. Y hoy hay una preocupación en la iglesia por eso, porque los jóvenes sean entretenidos, porque los jóvenes sean llevados a eso, a cosas entretenidas. Pero yo le dije a este muchacho, entonces dígame usted cuándo va a tener la edad para empezar a fundamentarse en doctrina, a fundamentarse en la palabra. ¿Cuándo es ese momento? Yo me quedo sorprendido de ver sectas que literalmente tienen a los niños desde pequeños
comiendo Biblia. Me impacta ver musulmanes que, entre otras cosas, si vamos a medir el avivamiento por el nivel de crecimiento, no es la iglesia cristiana la que está en avivamiento. Entonces podemos decir que quienes están en avivamiento son los musulmanes, se están extendiendo de una manera impresionante, están conquistando Europa de una manera impresionante, ya se metieron a Canadá, ya están entrando en Estados Unidos, aquí en Latinoamérica ni hablar, la cantidad de gente que yo me he encontrado que profesaban ser cristianos y que se han pasado a esta religión con estas personas es muy alta. Ellos son el grupo religioso que se está extendiendo y está creciendo más en el mundo. Y usted encuentra los niños desde pequeños, desde primera infancia, y ya están con sus libros, con sus cosas, con los libros que ellos manejan, ya están absorbidos por eso, se deleitan en eso, están. Entonces, y nosotros en la iglesia cristiana estamos afanados con el afán de tener números, gente, muchos miles metidos en una iglesia, una codicia impresionante con el argumento de que tenemos que salvar más almas. Hermanos, los estamos entreteniendo, les estamos dando mensajes aguados, no les estamos hablando claramente doctrinas fundamentales como el pecado, como el infierno, que son dogmas de fe en la Biblia, están en las escrituras. Hoy eso ya casi no se habla porque son mensajes políticamente no correctos. Entonces la gente está desviando sus ojos del autor y consumador de la fe y están añadiéndole a su fe muchas cosas y como lo escriben aquí en el chat, se está torciendo la palabra. Lamentablemente se está torciendo las escrituras. Muchos temen predicar la palabra como es por temor a que la gente se vaya o a que la iglesia no crezca. Mis amados, todos aquellos que hemos sido llamados de ministerio a tiempo completo por el Señor a predicar la palabra, tenemos la obligación imperiosa de predicar la palabra, pase lo que pase, suceda lo que suceda, sea que crezca la iglesia o no, sea que la gente se quede o no, sea que la gente se incomode o no. Como lo dijo el apóstol Pablo, si yo le agradara a los hombres ya no sería siervo de Jesucristo. Hoy pareciera que fuera el contrario, si yo no le agradara a, a los hombres, pues no sería siervo de Cristo, no. Yo tengo que agradarle al Señor a través de la predicación de la palabra. Y eso me exige predicar la Biblia conforme se debe predicar. Entonces, este cuarto preparativo que estamos mencionando para poder soportar las pruebas y las tentaciones es guardarse sin mancha del mundo, lo que habla de mantenerse limpio, de mantenerse puro doctrinalmente. Un día usted y yo vamos a morir. El cuándo, el cómo, no sabemos, no, solo lo sabe Dios, nadie más. Literalmente ese día nosotros nos vamos a dar cuenta de la importancia que era mantenerse en esta tierra limpio doctrinalmente. Lamentablemente, ya se están viendo los primeros pinitos de la apostasía. La iglesia va a ser invadida por la apostasía como un cáncer hace metástasis en el cuerpo. Y eso está anunciado en las escrituras. Muchos apostatarán de la fe, dice la palabra. Es decir, muchos van a dejar la sana doctrina. ¿No ha visto usted en las noticias? Ahora se ha vuelto últimamente muy común ver gente que después de cantar para Dios, adoradores, después de predicar la palabra, salen diciendo que ellos nunca han sido cristianos o que ellos se dieron cuenta que ser cristianos no es lo importante, que seguir al Señor Jesucristo no es lo importante. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué es? ¿Qué pasa? El tema es muy sencillo. La explicación que podemos dar a esto es que mucha de esa gente no fue fundamentada de una manera correcta en las escrituras. Se les habló mucho de la Biblia por encima, pero no se fundamentaron.
no tenían bases teológicas, no tenían bases doctrinales fundamentales sobre la palabra. Y eso pasa hoy en muchos lugares. Mucha gente llega a muchas iglesias y lamentablemente todo lo que les enseñan está centrado es en desarrollar su visión, en desarrollar los proyectos y los objetivos de crecimiento que tiene aquel lugar, pero nunca los fundamentan en la Biblia. Es mejor el evangelismo artesanal que el industrial que estamos viendo hoy. Es mejor ese evangelismo artesanal donde poco a poco la persona se formaba, donde pasaba los 3, 4, 5 primeros años formándose en fundamento doctrinal, doctrinal, doctrinal. Hoy eso no lo estamos viendo. Hoy el conocer a Cristo y el llegar a Cristo se ha convertido en una oración que le llamamos, que entre otras cosas no está en la Biblia, ese título, la oración de fe. Usted la hace en 3 minutos, le dicen que usted ya es salvo, le empiezan a enseñar unas cosas muy básicas por encima y a los 3 meses usted ya lo quieren de líder subido en un púlpito o predicando o cantando o sirviendo o haciendo 10,000 cosas. Por supuesto que esa persona con esas bases tan débiles, tan lábiles, literalmente va a tener crisis, va a tener problemas, va a ser movido del fundamento con muchísima facilidad. Por eso es tan importante, dice la palabra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 27, que nos guardemos sin mancha del mundo, sin mancha del mundo. Dios nos entregó su palabra. Dios nos entregó su palabra. Cristo es el centro. Cristo debe ser el centro. Y al decir que Cristo es el centro, lo que estamos diciendo es que no puede haber por encima de lo que Cristo enseñó, por encima de su palabra, otra cosa. Lamentablemente hoy encontramos a muchos creyentes dispuestos a hacerse matar, dispuestos a agarrarse, perdóneme usted el término, a trompadas con otras personas si se les toca a su pastor, a su apóstol o al profeta de turno. Pero si se les agrede la Biblia doctrinalmente, no dicen nada. Hablan de tolerancia, hablan de no juzgar, hablan de respetar, hablan de yo miro las cosas así, a mí me parece que así es. Hablan de ese tipo de cosas y no se contiende ardientemente por la fe, se contiende ardientemente por el pastor, por una iglesia, por un concilio, por una denominación, por cosas culturales, por cosas personales, por opiniones de hombres, pero nunca por la palabra. Hoy encontramos que es más importante, escuche, hoy es más importante defender el libro que escribió el fulano de tal o la fulana de tal que la Biblia. No, Cristo es la centralidad de nuestra vida, del verdadero creyente. Y quizás la confesión más importante en la historia de la iglesia ha sido: Jesús es el Señor. Cristo es el Señor. Y no hay nada que deba estar por encima de la palabra. La suficiencia de Cristo hoy está siendo agredida. Por eso usted está encontrando en la iglesia tanta aberración y tanta desviación doctrinal. Por eso usted está encontrando hoy que lo que llaman hoy música gospel, música de alabanza, es música que usted la escucha francamente a la luz de la palabra y todo lo que dice es cualquier cosa menos adorar al Dios del cielo, menos alabanza. Y ese es otro problema. Entonces la gente está hoy en función de muchas cosas, pero no en la centralidad que debe estar, que es Cristo Jesús. El Señor Jesucristo manifestó, mostró de una manera magnífica, magistral, una profundísima comprensión del Antiguo Testamento. Él habló del Antiguo Testamento. Él es el modelo a seguir en absolutamente todo.
Toda la Biblia habla del Señor Jesucristo, de principio a fin. Entonces usted y yo tenemos una responsabilidad delante del Dios del cielo y es estudiar, profundizar en el conocimiento de las Escrituras, en el conocimiento de la palabra. Lamentablemente hoy la gente ha convertido el devocional en media hora donde simplemente leen un versículo, qué me dice el Señor, qué entiendo de este país, de este pasaje y pare de contar. No, eso no es un devocional. Un devocional no es lo que yo creo que a mí me dice la palabra. Un devocional es lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra aquí? No es lo que yo creo que dice. Y cuando usted entra a estudiar literalmente la palabra de una manera doctrinal, profunda, correcta, empieza a encontrar que hay mucha quizás telaraña que usted tiene allá metida porque eso es lo que le han enseñado. Dice la palabra que Cristo es la copia exacta de Dios. Exacta, es la imagen. Y esa palabra imagen viene del griego eikon, que significa copia exacta, exacta. Usted necesita conocer más a Cristo. Si usted quiere tener fuerza para vencer sobre la tentación, para soportar pruebas, usted necesita conocer más a Cristo. Si usted tiene problemas de carácter, usted necesita conocer más a Cristo. Si usted tiene problemas de ira, miedo, depresión, bipolaridad, usted necesita conocer a Cristo en una profundidad impresionante, como Dios lo manda. Conocerlo a Él. Usted necesita conocer más a Cristo si tiene problemas en el manejo o administración de algún área de su vida. Si hay algún área en su vida que para usted es una debilidad, usted no necesita estar lleno de temor, le voy a fallar a Dios, voy a caer, no. Usted lo que necesita es conocer más a Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, conoceréis la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo es la verdad. Conoceréis a Cristo y Cristo te hará libre. Es impresionante, es increíble ver gente que lleva años en una iglesia profesando ser cristianos, atados en maldición, vueltos nada, atrapados en cosas heréticas, en doctrinas heréticas, con unas luchas terribles, no logran vencer, no logran avanzar, no logran crecer, no logran desarrollar, no maduran espiritualmente, porque han conocido una iglesia, han conocido un sistema, han conocido por encima. Discúlpeme esto que le voy a decir para ilustrar un poco la profundidad necesaria de conocer a Cristo. Si usted está preparando la comida, su comida, usted le echa sal a la comida, sin sal queda desabrida. Entonces usted le echa sal para sazonarla. ¿De qué le sirve tener en su casa un bulto de sal sellado completamente? Y cada vez que usted prepara la comida, como usted no puede o no quiere destapar ese bulto, empieza a lamber el bulto por encima. ¿De qué le sirve eso si usted no abre el costal y coge toda esa sal y la saca y disfruta de esa sal? Es igual con la palabra. ¿De qué me sirve a mí tener este libro si yo me dedico a lamber, perdóneme el término, a lamerlo por encima y nunca profundizo? Yo necesito abrirlo, yo necesito escudriñarlo, yo necesito sacar tiempo. Yo no me puedo conformar con la predicación del domingo, por eso nosotros literalmente, enseñamos la palabra todas las noches. Disciplina espiritual, hábitos espirituales, disciplina espiritual, todos los días de 9 a 10, todos los días se forja un hábito. Tengo una cita con un devocional que dan, se habla sana doctrina, vamos a estudiar la palabra y vamos a corroborar si esa persona que está hablando enseña conforme a la palabra. Ese es el hábito que hoy la gente no tiene.
Usted ve iglesias abiertas desde la madrugada, la gente va y dedica tiempos y horas a la oración, pero muy poco a la intimidad con la palabra. La oración es importante y es fundamental. Gloria a Dios por eso. Lo hacemos aquí en Embajadores. Desde las 4 de la mañana estamos orando. Nos reunimos todos por nuestra sala virtual. Si usted quiere el link, por favor, escríbanos y el link se le va a hacer llegar, se le dan las instrucciones para que usted ingrese desde su computador, PC, tablet, celular, lo como usted quiera. 4 de la mañana estamos orando, pero es importante también la intimidad, no solo en oración, sino también en comunión con la palabra. Cristo es la centralidad. Y mucha gente no ha entendido esto. Por eso mucha gente sí aman a Dios, creen en Dios, pero por ese desconocimiento, por esa ignorancia doctrinal y esa falta de formación y profundidad en la palabra, literalmente han desplazado la palabra y se están conformando con lamer el bulto por encima. Abramos ese bulto y disfrutemos de esa sal. Saquemos todo eso. El Señor lo dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero Él dijo, ¿cuál es la verdad? Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy. Conózcanme a mí. Conocerme a mí les va a traer libertad. Dejemos de disertar por lo que dice este pastor o este otro pastor. Dejemos de disertar por lo que dice esta denominación o esta otra. Vayamos a la palabra, estudiemos la palabra, enfoquémonos en la palabra. Aquí no es importante si somos calvinistas, arminianos, luteranos, eso no es importante. Aquí no somos nada de eso, somos bíblicos. La palabra. Todos estos hombres son gente que históricamente dejó una huella por sus pensamientos, por sus escritos, pero ellos no son la palabra, ellos no son la verdad, ellos no son la vida. Entonces usted, ni yo, no debemos seguir corrientes de pensamientos, debemos seguir la palabra, porque cuando usted muera, Dios no le va a decir, ¿y usted por qué no fue calvinista y sí luterano? ¿Y usted por qué fue arminiano y no calvinista? Dios no va a demandar cuentas de eso, hermano. Él no va a demandar cuentas de eso. Dios nos ayude a ser fieles a su palabra y a entender que Cristo es suficiente y eso nos va a dar la fuerza para afrontar pruebas y tentaciones. Amén. Padre, gracias Señor por esta enseñanza. Ayúdanos a seguir, a entender, a comprender, a discernir en el nombre de Jesús tu palabra. Danos la fuerza y la sabiduría para seguir adelante y fieles a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.